Hola, soy Ariana González de la Facultad de Derecho de la Universidad Ricardo Palma y hoy les vengo a hablar sobre la defensa de los derechos, la organización judicial, los magistrados y jueces y los colegios judiciales permanentes. La defensa de los derechos. En el derecho primitivo, cada persona hacía justicia por sí misma, sin que alguna autoridad pública interviniera. Organización social. Se divide en dos: el jus, proceso que se inicia delante del magistrado, quien regula el desarrollo del proceso y se precisa el objeto del debate. El juez examina los hechos y pronuncia su sentencia. En Roma existían dos tipos de jueces: los miembros de los tribunales permanentes y particulares nombrados. El juicio se desarrolla ante un juez. El procedimiento. El procedimiento de las acciones de ley legis actionis, cuya vigencia se remota a los orígenes del proceso arcaico, pero que quedó por primera vez contemplado en las Lex 12 Tabularum y estuvo en vigor durante todo el periodo republicano. El procedimiento de las legis actionis. Es un procedimiento que pertenece al ordo iudiciorum privatorum y por tanto se desarrolla en dos fases: in iure ante un magistrado o magister, experto en materia jurídica que inicia y encausa el proceso hasta la siguiente fase: appaduit iudicem, ante un juez; iudex, no experto en derecho, ante el cual se practican las pruebas y dicta sentencia condenando o no al demandado. Las sentencias son inapelables. Ahora vamos a hablar de las clases de acciones. Legis actio per sacramentum. Aplicada en derechos reales y de créditos. Tenía el valor de un juramento de carácter sacro. Tenía dos modalidades: legis actio sacramentum in rem, para reclamar una cosa, y legis actio sacramentum in persona, para reclamar un derecho. Legis actio per iudicis. Arbitre postulationem. En esta acción desaparece la apuesta sacramental y se limita a pedir al magistrado el nombramiento de un juez o árbitro como consecuencia de que el demandado no acepta pagar la deuda que reclama el demandante, surgida por un esponcio o contrato verbal, o bien para pedir la división de una herencia. Legis actio per conditionem. Siglo III a.C. Era para poder reclamar deudas ciertas de dinero. Más tarde, en el siglo II a.C., la Lex Calpurnia extendió su utilización para reclamar cualquier otra cosa cierta, ante la negativa del demandado de reconocer una deuda. El demandante, sin tener que expresar el motivo de su reclamación, se limitaba a solicitar la comparecencia del demandado a los 30 días con objeto de elegir al juez. Legis actio per manus iniectionem. Es una acción ejecutiva tan antigua como la legis actio sacramento, que se ejercitaba cuando el demandado no cumplía la sentencia dictada por el juez, condenándole a pagar el demandante. En estos casos solo se podía ejercitar por los 30 días a partir del pronunciamiento de la sentencia, o bien si se había producido la confessio in iure, esto es, cuando el demandado reconocía ante el magistrado durante el desarrollo del proceso de que el demandante tenía razón en sus pretensiones. Legis actio per pignoris. Es una acción de carácter ejecutivo concedida a determinados acreedores que no han obtenido el cobro de sus créditos, para que, al mismo tiempo que pronuncian unas palabras solemnes, se apoderen de bienes del deudor en presencia de testigos.
El procedimiento per formula. Características. Es un procedimiento al que pueden acudir ciudadanos romanos y extranjeros. Se aprecia una mayor actividad del magistrado en la ordenación y dirección del proceso. Aparece un nuevo documento. La fórmula que redacta por el magistrado es un documento jurídico procesal en donde se registran las actuaciones del demandante y del demandado, así como otras medidas que pueden adoptar el magistrado. Una mayor actividad del demandado, ya que ante la acción del demandante puede responder con otra medida similar. La excepción. Ambas partes podrían, en definitiva, contestarse mutuamente todo lo que soliciten y conceda el magistrado. La condena recogida en la sentencia de este proceso es siempre de carácter pecuniario. El procedimiento per formula se desarrolla en fases. Fase in iure. En el procedimiento formulario se admitieron dos tipos de presentantes. Cognitor, representante utilizado cuando conviniera a una de las partes. Procurador, intervenía en el juicio por imposibilidad del pater familias y por un mandato genérico superior. Litis contestatio. Se verifica en la fijación definitiva de la fórmula que ha de constar en unas tablillas. Es el momento central del proceso. In judicium. El juez recibe las pruebas y alegatos de las partes. La sentencia tenía fuerza de cosa juzgada y excluía toda revisión. Podía ser de varios tipos: absolutorias, condenatorias, declarativas y constitutivas. Ejecución de la sentencia. El ganador introduce una nueva acción, la actio judica. La manus injection se sigue aplicando y es sustituida por la bonorum venditio. El procedimiento per formula, la fórmula. El nombramiento de juez. El juez no era ni un funcionario ni un magistrado, sino un particular elegido por las partes. El formulario. Es un documento jurídico procesal redactado por el magistrado conforme a un modelo establecido por la ley o por el propio magistrado, recogiendo las pretensiones de las partes y fijando definitivamente los términos en que se desarrollará el litigio ante el juez. Partes principales son demonstratio, intentatio, adjudicativo y condemnatio. Demonstratio, donde se da a conocer los hechos en que se basa el derecho que se alega. Intentatio, indica al juez la pretensión del actor. Adjudicatio, parte de la fórmula por el cual el magistrado autoriza al juez para efectuar la participación y adjudicación a quien corresponda. Condemnatio. En esta parte de la fórmula se autoriza al juez a condenar o a absolver. Partes accesorias. Exceptio. Permite al demandado oponer a la acción del demandante una alegación que paralice su eficacia. O sea, impide al juez condenar si surgen otras circunstancias de hecho o de derecho. Partes accesorias. Replicatio, prescripción, negación de la fórmula. Replicatio. Es la contestación a la acepción apuesta a favor del demandante. Prescriptio. Cláusula extraordinaria colocada antes de cualquier referencia a la controversia, para limitar o descartar los efectos de la litis contestatio. Partes. Negación de la fórmula. Por no estar sancionada conforme a las normas del derecho civil ni pretoriano. Por considerarse la pretensión inadmisible de acuerdo a las justificaciones.
El demandado cumplía con lo solicitado en la demanda. El demandado se negaba a prestar juramento. Cuando el demandado reconocía el derecho del demandante. Clases de iudicia y procedimiento extraordinario. Judicium legitium. Tenía tres condiciones: que tuviera lugar en Roma o una distancia no mayor a 1 milla, entre ciudadanos romanos, y ante juez único. Recursos: intercesión o intervención del magistrado superior o tribuno plebe que ponía un veto. La revocatio idemplu. Acción por el condenado para hacer anular la sentencia. Cognitio extraordinaria. Aparece en el siglo I después de Cristo para supuestos particulares. Desplazó por completo el procedimiento formulario, el cual fue abolido por Constantino. Caracteres y tramitación del proceso. Los órganos judiciales son jueces tribunales. La rige el principio procesal inquisitivo, y el juez puede ordenar nuevas pruebas e interrogar a las partes. Los medios de prueba son la prueba de testigos, documentos presentados por las partes, informes periciales y declaración jurada de las partes. Prueba de presunciones, hechos con atribución de determinados efectos jurídicos. Pueden ser presunciones iuris tantum e iuris et de iure. Procedimiento extraordinario. Caracterizado por ausencia de bipartición del juicio. No da intervención del juez privado. Citación. Es responsabilidad del juez y no de las partes. Proceso. El día fijado comparecen las partes y representantes. Se realizaba en firma oral y se levantaba una acta. Sentencia. El juez la dicta en presencia de las partes. Apelación. Puede ser ante el magistrado o a un juez superior. Muchas gracias.